Buenos días a todos. Bueno, en principio quiero agradecer por esta invitación para esta disertación. Mi nombre es Micaela Rosano, soy técnica radióloga del área de tomografía computada y resonancia magnética. En esta oportunidad, junto a mi colega Carlos Lista, vamos a hablar sobre el manejo radiológico del paciente con hematuria bajo TC. Bien, en principio vamos a dar una breve introducción sobre qué es hematuria, qué es la aparición de sangre en la orina, microscópica o macroscópica, que puede ser procedente de cualquier vía urinaria, como de los riñones, los uréteres, la vejiga o la uretra. Bien, hablando a grandes rasgos un poco de lo que es la anatomía del sistema urinario, sabemos que está compuesto por dos riñones, por dos uréteres y una vejiga, que este riñón está cubierto por una corteza y en el mismo se aloja lo que es la pelvis renal. Explicando un poco el funcionamiento y cuál es una de las tareas más importantes, la eliminación de sangre o desechos que no sirvan en el cuerpo mediante la orina. Y otra función muy importante de los riñones, y no menos importante, es que mantiene el equilibrio de las sustancias químicas. He explicado rápidamente un poco el funcionamiento. En principio, desde las arterias la sangre va a fluir hacia los riñones y pasa a través de millones de pequeñas unidades que van a ser filtrados por los glomérulos. Bien, los glomérulos, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Bien, su función va a ser distinguir la diferencia entre lo que necesitamos y lo que no necesitamos, filtran los desechos y el líquido adicional de la sangre para producir la orina. Posterior a esto, unos tubos llamados uréteres van a transportar esta orina a la vejiga. Y acá se va a producir lo que se produce la sensación de orinar, también denominada micción. Posterior a esto, la sangre limpia y filtrada va a fluir hacia las venas y vuelve a la circulación. Se dice que cada 30 minutos los riñones filtran toda la sangre del cuerpo. Bien, a la hematuria la vamos a clasificar según su intensidad, que puede ser macroscópica o microscópica, como había mencionado anteriormente, según su ritmo de eliminación, que puede ser recurrente o persistente, según la asociación a otras manifestaciones clínicas, que pueden ser asintomáticas o sintomáticas, según su origen, que puede ser glomerular o urológica, y según su micción, que puede ser inicial, terminal o prostática. Ahora vamos a empezar a desenglobar este cuadrito. Dijimos, intensidad microscópica, macroscópica. Diferencia entre una y otra, en la microscópica no hay cambios en la orina, hay cambios en el valor de la hematíes y en la macroscópica vamos a visibilizar ya esa sangre. Según su ritmo de eliminación, puede ser recurrente por algún traumatismo o forzamiento, persistente por alguna patología neoplásica. Según su origen, glomerular, que vamos a visualizar ya una orina oscura, sin coágulos, o urológico, que ahí ya empezamos a visualizar una orina rosada o rojiza con coágulos. La diferencia entre uno y otro es la morfología de estos hematíes. Según su micción, puede ser inicial, al principio de la micción, que puede venir de uretral o prostática, terminal, al final de la micción, que es desde el cuello vesical, y total, que se da a lo largo de toda la micción, es decir, de lo que es tracto superior o directamente de lo que es vejiga. Vamos a tener causas neurológicas y causas urológicas. Dentro de las neurológicas vamos a tener las metabólicas, las enfermedades sistemáticas, los tóxicos, los fármacos. Dentro de las urológicas, las infecciones, las litiasis, los tumores que pueden ser renales, prostático-uretrales y otras como el infarto renal. ¿Quiénes son las personas? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Las personas que pueden llegar a tener este hallazgo. Bueno, personas mayores a 40 años, personas tabaquistas, que hayan tenido cistitis crónicas, que reciban irradiación pélvica o tratamiento con lo que es la ciclofosfamida, entre otros. Ahora mi compañero va a explicar el método de elección para el manejo radiológico de dicho hallazgo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lista Carlos.
Soy técnico radiólogo, trabajo en la unidad de tomografía en el Sanatorio Norte y en el Sanatorio La Prida realizando resonancia magnética. Lo que vamos a ver ahora para seguir desarrollando em, este, este trabajo es meternos básicamente en la tomografía, que es lo que hacemos nosotros habitualmente. Y no solamente eh, dar algunos tips y demás para estudiar específicamente esta patología bajo TAC, sino también teniendo en cuenta que la patología puede ser es de hecho de todo el aparato renal, independientemente en qué segmento lo encontremos, es proteger el riñón también, eh, y ser criteriosos a la hora de realizar estos tipos de estudios. Bueno, nosotros sabemos que cuando llega un paciente con hematuria principalmente y generalmente estos pacientes que llegan al servicio de tomografía ya se vienen realizando estudios anteriores, pueden ser pacientes que estén internados o de forma ambulatoria y generalmente el principal síntoma es que orinan sangre, es decir, una hematuria macroscópica, como explicó Mica anteriormente. Ya que como la microscópica no se ve, el hallazgo es solamente haciendo un sedimento urinario, bueno, obviamente que eh, va a dar otro tipo de sintomatología y más importante, la macroscópica. Nos vamos a centrar principalmente en el interrogatorio dirigido, que es muy importante, la anamnesis que le realizamos a ese paciente cuando ingresa al servicio de tomografía. Vamos a tener en cuenta los efectos que produce el contraste y las alergias también a los medicamentos, principalmente al yodo. Vamos a tener que ver el laboratorio para poder determinar si el paciente tiene o no falla renal. Tenemos que tener en cuenta también la sonda vesical, es decir, si el paciente se presenta con sonda o no. La vía periférica también es importante a la hora de realizar el estudio bajo tomografía. Y por supuesto, qué protocolo de estudio vamos a utilizar, es decir, cómo vamos a encarar en función a el hallazgo, bien, bajo tomografía. Dentro de lo que es el interrogatorio dirigido, bueno, en relación a la eliminación de la orina, la hematuria puede presentarse al inicio de la micción, como explicó Micaela anteriormente, lo cual no va a hablar de un origen prostático. Esta sangre en la orina puede aparecer al final de la micción, en lo cual vamos a sospechar una patología vesical, y puede ser durante el transcurso de toda la micción, lo cual nos va a orientar a una patología ya más precisamente del parénquima renal. ¿Por qué insistimos con esto y lo ponemos acá como 3 puntos básicos y fundamentales? Es que, como ustedes saben, nosotros somos los que tenemos contacto con el paciente, pero el que va a informar, es decir, el que va a hacer el informe es el médico de diagnóstico, por lo tanto es importante que nosotros le brindemos todo tipo de información y todas las herramientas para de esa manera poder constituir un óptimo informe médico. Hay otras preguntas que le podemos realizar, por supuesto, que no son menos importantes, como por ejemplo si el paciente, bueno, sufrió o no sufrió traumatismo, si tiene antecedentes quirúrgicos recientes, si presenta disuria, que la disuria se entiende como la dificultad en la orina, que puede constituir desde ardor hasta dolor, etcétera. Si tiene retención urinaria, si tiene alergia a los medicamentos, bien, como por ejemplo el yodo, pregunta básica y fundamental que le realizamos a todos los pacientes antes de realizarle un estudio con contraste. En neurografía se utilizan principalmente dosis nosotros utilizamos 1 mililitro por kilo de peso del paciente. Puede llegar a utilizar un poquito más, la dosis mayor, como por ejemplo hasta 2 mililitros por kilo, que bueno, esta puede estar indicada en pacientes en lo que se le sospeche que una mala visualización
bien, del contraste, como por ejemplo personas obesas o que, bueno, pesan más de 100 kilos, eh, o en pacientes que se desea una mayor opacificación, también le podemos agregar, administrar hasta 2 mililitros. Hay algunas bibliografías que inclusive eh, te hablan de más mililitros, pero bueno, los recomendables en la mayoría de las bibliografías son hasta 2 mililitros. El contraste se excreta rápidamente por los riñones y alcanza una radiopacidad máxima en los cálices y en la pelvis renal, llegado a los 7 y 12 minutos. La forma de administración de contraste, bueno, son dos básicamente, la manual y en bolo. Nosotros recomendamos siempre, y las bibliografías también lo recomiendan siempre, inyectar en bolo, independientemente de cuál sea el estudio, y que por supuesto para inyectar en bolo es necesario contar con una bomba inyectora. Es importante también, además, administrar suero fisiológico, lo cual va a ayudar a que eh, arrastre el contraste de la vía y que además disminuye los efectos locales del fármaco. Vamos a ver después estos efectos cuáles son. Y es recomendable, por supuesto, canalizar la vena con un Avocat para evitar lesiones en la pared del vaso. Por ahí hay muchos técnicos o técnicas que utilizan los butterfly, bien, pero para realizar estudios con pompa y generalmente estudios con contraste, lo recomendable es utilizar Avocat. Si la función renal es normal, más del 90% del contraste se va a eliminar en las primeras 24 horas, esto es un dato importante a tener en cuenta. Los efectos adversos de- del contraste, bueno, salvo cambio de atenuación de los tejidos, que es lo que se conoce en farmacología como el efecto deseado, cualquier otra manifestación del contraste sobre el paciente puede considerarse como un efecto adverso, que pueden ser muy leves, como por ejemplo mal sabor en la boca, sensación distérmica, es decir, calor en el cuerpo y demás. Eh, Puede haber una intensidad moderada, grave o incluso llevar a la muerte al paciente. Los mecanismos de producción de los efectos adversos van a ser por su naturaleza hiperosmolar en relación al plasma, eh, es decir, aquellos contrastes tengan osmolaridades superiores a la del plasma, que normalmente se considera 300 miliosmol por litro. eh, bueno, mientras más hiperosmolar sea, más efectos adversos vamos a tener y viceversa. Mientras menos osmolares sea o isoosmolares, es decir, la misma osmolaridad que el plasma, menores efectos adversos vamos a tener. ¿Cuáles son estos efectos adversos por su naturaleza hiperosmolar? Dolor en la región de la inyección, náuseas, vómitos, son mucho menos frecuentes cuando se utilizan preparaciones de baja osmolaridad. Otro de los mecanismos de producción es por su toxicidad directa sobre el riñón, que el efecto suele estar en relación directa a la dosis total administrada, es decir, mientras más dosis de contraste nosotros inyectemos, más nefrotóxico va a ser. Por lo tanto, tenemos que ajustar lo mayor posible la dosis al peso del paciente y al estudio que vamos a realizar. Y otros de los mecanismos de producción de los efectos adversos son las reacciones anafilactoides, que son similares a cuadros alérgicos, que no tienen una clara relación con la dosis del fármaco. Es decir, independientemente de la cantidad de contraste de la dosis que nosotros le inyectamos al paciente, si el paciente es alérgico a dicho fármaco, bueno, vamos a tener una reacción a esto. Ahora bien, los momentos de presentación de, de estos efectos adversos pueden ser precoces o agudos, que son la mayoría, inician durante los primeros 60 minutos, principalmente durante los primeros 20 minutos, y son inmediatamente siguiente a la administración del contraste. Otro de los momentos pueden ser tardíos, que aparecen horas después de la inyección del contraste o inclusive días después. La gravedad clínica de las reacciones, bueno, en cuanto a las leves, que son la mayoría, normalmente son autolimitadas en el tiempo y no requieren tratamiento, como por ejemplo enrojecimiento, prurito, urticaria, náuseas, vómitos, dolor local en la inyección del contraste.
Reacciones agudas moderadas que incluyen grados mayores de síntomas mencionados, como por ejemplo vómitos, el paciente vomita más, tiene una mayor intensidad de náusea, de prurito, bien, y grados moderados de hipotensión arterial y broncoespasmo, que habitualmente responden rápido al tratamiento adecuado. Las reacciones agudas graves son manifestaciones ya exacerbadas de signos y síntomas descritos anteriormente, o bien pueden aparecer convulsiones, pérdida de la conciencia, edema laringio, edema de pulmón, arritmia o inclusive paro cardiorrespiratorio. Los efectos adversos tardíos se manifiestan después de la primera hora de la inyección del contraste, la mayoría aparecen en los primeros 3 días y son autolimitadas, resolviéndose en unos 7 días. Ahora bien, nosotros como técnicos tenemos que tener en cuenta cuáles son las precauciones a la hora de administrar el contraste, teniendo en cuenta que más del 90% de las reacciones descritas aparecen en los primeros 20 minutos tras la inyección del contraste. Tenemos que estar atentos principalmente una vez que nosotros inyectamos, bueno, estar atentos a los distintos tipos de reacciones que describimos anteriormente. Eh, Otra cosa fundamental es que el hecho de que un paciente se haya sometido a exploraciones anteriores y que no haya sufrido ningún efecto adverso, no lo excluye que se produzca la reacción generalizada en la siguiente inyección. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, más allá que nosotros le preguntamos al paciente si se hizo otra tomografía con contraste anteriormente, el paciente no diga que sí, eh, no confiarnos, porque estos efectos pueden aparecer igual. En la sala de tomografía deben estar disponibles los distintos instrumentos mínimos, tanto de diagnóstico como de tratamiento inicial, como por ejemplo los tensiómetros, el respirador con mascarilla, oxígeno, suero fisiológico, adrenalina inyectable, antihistamínico H1, atropina inyectable, agonista beta-2 inhalable y fármacos anticonvulsivos. En los pacientes con factores de riesgo para desarrollar nefropatía por contraste, algunas medidas profilácticas reducen la incidencia y la gravedad del daño renal y pueden permitir la administración de contraste yodado a pacientes con valores elevados de creatinina. Es decir, ¿qué hacemos nosotros para... hasta ahora estamos hablando todo lo que es antes del estudio, ¿bien? Que son muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de realizar la tomografía con contraste. Y, y la profilaxis, esto es sumamente importante porque, como dijimos anteriormente, no solamente nosotros buscamos realizar un estudio que sea óptimo para el diagnóstico, sino también proteger lo más posible al paciente. Bien. La principal, bueno, es la hidratación, que es la medida más efectiva antes y después del estudio. Si es por vía endovenosa, bueno, generalmente los pacientes que están internados ya vienen con vía periférica puesta, le están pasando suero fisiológico, pero es importante en aquellos pacientes que se presentan en forma ambulatoria, recomendarle la ingesta de líquido eh, siempre, ¿no? Es recomendable la ingesta de líquido, pero eh, mucho más después de realizar un estudio con contraste. Otro factor importante es emplear contraste de baja osmolaridad o isosmolares, reducir las dosis de contraste en volumen y gramos de yodo al mínimo indispensable para el estudio, evitar la administración de fármacos nefrotóxicos al menos 24 horas antes de la realización, es decir, eh, por ahí muchas veces está la discusión en aquellos pacientes de que se realizan, no sé, el paciente se realizó una tomografía con contraste y no pasó 24 horas, lo recomendable sería esperar eh, ese tiempo y hacerlo posterior a las 24 horas. Como dijimos anteriormente, en un paciente que tiene función renal normal, que tiene un filtrado glomerular normal, eh, el 90% se elimina en las primeras 24 horas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este punto. Y por último, la administración profiláctica de N-acetilcisteína. Es dudosa su beneficio, pero bueno, es barato y es inocuo.
Y otro punto importante es que la diálisis consigue eliminar más rápidamente el contraste en el organismo, eso es verdad, en aquellos pacientes con función renal previamente dañada, pero no es útil para proteger la nefrotoxicidad inducida por el contraste. ¿Por qué? Porque la lesión renal se va a instaurar rápidamente tras la inyección del contraste. Los datos de laboratorios que vamos a tener en cuenta son principalmente dos, la urea y la creatinina, principalmente la creatinina, ya que la urea puede aumentar en aquellos pacientes que por ahí no están bien hidratados. Bien. Los valores de urea son de 10 a 45 miligramos por decilitro. Los de creatinina eh, son de 0,6 a 1,4 miligramos por decilitro. Por lo tanto, hay, hay varias bibliografías y consideraciones que se pueden realizar. Obviamente que esto depende no solamente de la cantidad de creatinina que tenga en sangre, que nos determina la función renal, sino también bueno, de la necesidad de realizar el estudio y demás. Paciente que presente falla renal, siempre es recomendable hablar con los médicos para poder determinar si se realiza o no se realiza el estudio con contraste, para ajustar las dosis y demás. Bien. El manejo diagnóstico, bueno, el protocolo de estudio está en función de la organización y la disponibilidad que tenga cada servicio en función al equipamiento y sobre todo la coordinación interdisciplinaria. Es un tema que compromete varias especialidades médicas. La ecografía pone en evidencia más tumores en todo el tracto urinario que la urografía, con una tercera parte de su costo y es totalmente inocua. En cambio, la TC resulta mucho más cara que la ecografía para el estudio de la hematuria de cualquier origen, pero si se compara la TC sola frente a la ecografía más la tomografía, por supuesto tras ecografía negativa, los resultados recomiendan claramente el uso de la tomografía como primer escalón, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista económico. Ahora bien, ¿cuáles son los protocolos que vamos a utilizar nosotros para eh, estudiar esta patología? Bueno, el protocolo debe limitarse a una secuencia basal de grosor medio para la valoración de la litiasis, siempre, bien, es decir, realizar un barrido sin contraste. Y muchas veces en función a los hallazgos que se realizan en esta secuencia sin contraste, vamos a realizar o no estudios arteriales o venosos. ¿Cuándo vamos a requerir una secuencia arterial? Bueno, cuando se presenten hallazgos de los tres supuestos básicos, que son las sospechas de lesiones vasculares, la evaluación de la perfusión de lesiones densas de la vía urinaria y la caracterización de un pseudotumor renal. Después de la fase arterial, vamos a pasar a la fase portal o venosa, que es normalmente la secuencia arterial lo vamos a estar largando a los 25 o 30 segundos, que es el tiempo, es el periodo de tiempo que tarda el contraste en llegar a pintar las arterias renales. La fase portal lo vamos a realizar a los 55 o 60 segundos posterior a la inyección de contraste para visualizar todo el parénquima renal contrastado. Hay otra fase que es la fase nefrográfica, que quizás no es muy utilizada, pero es muy útil para el estudio y principalmente para la caracterización de las masas renales. Lo vamos a estar alargando entre 80 a 120 segundos. Eh, Generalmente a los 80 segundos, 90 segundos, dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente. Ahora después vamos a ver algunas imágenes y lo vamos a explicar mejor. Y por último, la fase excretora en la búsqueda de lesiones ureteriales de pequeño tamaño, entre 5 y 10 minutos, a veces más. Depende del filtrado glomerular, depende, bueno, de varios factores, pero son generalmente en este periodo de tiempo que vamos a tener una buena fase excretora. Es importante tener en cuenta que el grosor de corte que nosotros hagamos en cada reconstrucción
ajustarlo al objetivo específico del estudio y tiene que ser fino. Generalmente nosotros hacemos corte de 5 cada 5, es decir, 5 de espesor por un intervalo de 5 también, milímetros. Bueno, cuando nosotros hablamos de cortes finos, hablamos ya de 3 o de 2 espesor por intervalo. Y es importante realizar corte fino en aquellos hallazgos en el cual encontremos un segmento dilatado y no dilatado de la vía urinaria. Es importante asegurarnos y chequear no solamente la vía periférica, sino el paciente si se presenta o no se presenta con sonda vesical. La vía periférica, bueno, nosotros cada vez que utilizamos la bomba inyectora, como vemos acá, esta es una doble cabezal en el cual en una jeringa va a ir el contraste y en la otra va a ir el suero fisiológico. Eh, Sé que quizás no todos no todas las instituciones cuentan con este tipo de bombas, solamente vamos a tener una bomba que es con el contraste. Cuando es así, como dijimos anteriormente, una vez que lo inyectemos, lo podemos continuar atrás vía manual con suero fisiológico. Pero bueno, en el caso de contar con estas bombas, eh, va a arrastrar, es decir, va a inyectarse la solución fisiológica posterior al contraste. AVOCAT de 24, nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, generalmente estos son AVOCAT que se utilizan en pacientes pediátricos, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los flujos que le vamos a administrar al paciente. Entonces, en aquellos pacientes que tengan una AVOCAT 24, el flujo máximo que es la cantidad de contraste, el volumen en función del tiempo, no puede superar los 1,5 mililitros por segundo. AVOCAT 22 como flujo máximo 2,5. Nosotros generalmente para realizar estudios en fases arteriales utilizamos como mínimo de un AVOCAT de 20, en el cual el flujo máximo va a ser de 4, el cual vamos a lograr una buena opacificación y una buena concentración de contraste en las arterias renales. Pueden ser AVOCAT más grandes, como 18 o 16, en el cual, por supuesto, van a aumentar los flujos, pero bueno, ya con una AVOCAT de 20 es suficiente. Otra cuestión a tener en cuenta, bueno, en aquellos pacientes generalmente que son internados, en los cuales se les piden estos tipos de estudios, tenemos que clampear la sonda vesical, sí, antes de la inyección del contraste, porque si bien podemos llegar a caracterizar en secuencias arterial o venosa em, alguna lesión en la vejiga, como vemos acá, em, bueno, el hecho de clampear y que tengamos la vejiga llena de contraste nos va a permitir tener una mayor visualización y mucho más contrastada esa lesión, ¿bien? Y estudiarla de una manera óptima en todas las fases. Entonces, dijimos que vamos a empezar con la fase sin contraste. Bueno, el estudio es de base pulmonar eh, por debajo de la sínfisis del pubis. Cada vez que hagamos estudios en cuales sospechemos lesiones del aparato renal, tenemos que barrer inclusive la uretra. Bien. Se deben realizar de abdomen completo, como dije anteriormente, y corte fino en el caso de que sospechemos litiasis, pero bueno, esto ya es un postproceso. Acá tenemos una imagen con un lito en el riñón derecho. Bien. Fase arterial, por supuesto, si lo amerita. Es de suma importancia la visualización de las arterias renales. No es imprescindible realizar esta fase del aparato completo, es decir, no hace falta realizar la secuencia arterial tanto de riñón como de vejiga. Salvo excepciones, generalmente estudiamos la fase arterial en los que es solamente el segmento renal. Se debe visualizar aorta y arterias renales en todo su recorrido, es decir, cómo nos damos cuenta que nosotros tenemos una buena, una buena fase renal, porque tenemos que ver la cortical pintada con contraste, ¿bien? Como acá señalamos con el cursor, ¿bien? La cortical y fíjense cómo las arterias
se meten, bien, bordean las pirámides renales, eso no va a poder determinar que hicimos una buena secuencia arterial. Generalmente, bueno, si cuentan con bomba, que es lo ideal, le vamos a poner el ROI en aorta abdominal, con una unidad de Hanfield de 100 es suficiente, vamos a tener un buen estudio con una buena concentración de contraste en esa región. Luego pasamos a la fase portal, que debe ser completa, es decir, idéntica a la secuencia sin contraste, y se debe observar todo el parénquima renal hiperdenso. Entonces, fíjense en esta imagen, tenemos todo el parénquima renal con contraste, es bastante homogéneo. En esta imagen también, bastante homogéneo. Fíjense en esta, que por ahí tenemos un contraste entre lo que son la corteza renal y sobre lo que es la médula renal. Bien, quizás le faltó algunos segunditos más, pero bueno, me pareció importante ponerle esta imagen principalmente para que tengamos en cuenta cuál es eh, la fase portal óptima eh, para ver el contraste y ver todo el parénquima renal contrastado. Y acá tenemos la fase nefrográfica, que es una fase que principalmente lo vamos a utilizar para poder caracterizar tumores, que como dijimos anteriormente van entre los 80 y 120 segundos. Generalmente a los 80, a los 120 ya lo vas a encontrar al contraste en pelvis renal excretándose. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta frecuencia cardíaca del paciente, la edad del paciente. Tengan en cuenta que los pacientes adultos tienen un gasto cardíaco más bajo que en aquellos pacientes que son jóvenes. Por lo tanto, va a tardar más en excretarse el contraste y esto lo tenemos que ajustar a las distintas fases, no solamente a la nefrográfica. Con el arterial, por supuesto, es como más fácil porque tenemos el ROI que lo va a censar, pero bueno, eh, cuando realizamos estos tipos de fase, tanto la nefrográfica como la tardía, es importante. Se deben observar las pirámides renales con mayor hiperdensidad que el resto de las estructuras adyacentes. Fíjense en la imagen, ya no vemos esa homogeneidad de todo el parénquima renal como en la fase portal, sino que estamos viendo las pirámides renales con una mayor radioopacidad. Y fíjense que en la pelvis renal todavía no llegó a excretarse el contraste. Bien. Eh, entonces, bueno, justamente para esto es importante realizar este tipo de fases. Por otro lado, y por último, tenemos la fase excretora, que siempre la tenemos que hacer en aquellos pacientes que le sospechemos lesión en el aparato renal, que son luego de los 3 a 5 minutos o bien a los 10 minutos, a veces paciente en 15 minutos, dependiendo de la función renal del paciente, del filtro glomerular. Y de ser necesario, lo vamos a realizar con el paciente en decúbito ventral, es decir, lo pronamos al paciente. Ustedes fíjense en esta imagen que tenemos un paciente en el cual el riñón derecho tiene una mayor concentración en la pelvis renal que el riñón izquierdo. Em, Como lo dimos vuelta al paciente, lo pusimos boca abajo en el cúbito ventral, fíjense cómo equiparan los riñones y tenemos una buena eliminación del contraste. ¿Esto por qué es importante y por qué ocurre esto principalmente? Bueno, por la disposición anatómica del riñón, teniendo en cuenta que los riñones van en sentido póstero-anterior, bien, al ponerlo boca abajo van a quedar los riñones arriba y la vejiga por debajo, y esto va a favorecer la presión hidrostática a su eliminación. Bueno, una vez que terminamos la secuencia, la fase excretora, ya el estudio queda completo. Después lo que podemos hacer son postprocesos del aparato renal, como imágenes en 3D. Fíjense, estos distintos tipos de imágenes. Hay distintas herramientas que podemos utilizar no solamente para ver los uréteres, sino también para ver parénquima renal, para ver las pirámides renales, como
observamos acá. Eh, Tengan en cuenta también de que por ahí nosotros cuando realizamos las excreciones no siempre se van a ver todo el recorrido del uréter excretando el contraste. Esto se debe al peritaltismo que tienen los uréteres, lo cual es bueno, no quiere decir de que sea algo patológico. Al contrario, es bueno poder observar este peritaltismo, eh, independientemente que no vamos a ver todo el trayecto del uréter. Bien. Bueno, y como conclusión, podemos decir de que el protocolo de estudio está en función a la organización y a la disponibilidad de los equipamientos de los centros, como hablamos anteriormente, y es importante también la conexión interdepartamental en un tema que va a comprometer a varias especialidades. Si bien la ecografía pone en evidencia más tumores en todo el tracto urinario que la urografía, la tomografía o la Urotac resulta mucho más cara que la ecografía para el estudio de la hematuria de cualquier origen, pero si se compara la tomografía sola frente a la ecografía más la tomografía, los resultados recomiendan el uso de la tomografía como primer escalón. Em, Tanto desde el punto de vista económico como clínico, por supuesto. Por lo tanto, es importante hablar y que, bueno, que a la hora de realizar estos estudios estén comprometidas todas las especialidades. Bueno, muchas gracias eh, por escucharnos. La bibliografía recomendada y la que utilizamos para realizar este trabajo es el libro de Radiología Esencial, el CERAM, Radiopedia. Eh, También sacamos información de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Y bueno, ante cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden poner en contacto tanto con Mica como conmigo y, y bueno, y tratar de poder despejarles todas las dudas que puedan llegar a tener. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y nos encontramos en la próxima.